Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast ¿Qué hay de histórico en Troya? Hoy nos sumergiremos en el mundo de la antigua Grecia para descubrir qué tan fiel es la película Troya del 2004. En primer lugar, la historia narra el conflicto bélico entre los griegos y los troyanos, originado por el rapto de Helena, esposa del rey espartano Menelao, por parte del príncipe troyano Paris. Este hecho desencadena la ira de los aqueos, liderado por Agamenón, hermano de Menelao, quien va a la guerra en una oportunidad para expandir su dominio sobre las ciudades del Egeo. La historia gira en torno al sitio de la ciudad de Troya, la lucha entre los héroes como Aquiles y Héctor y la famosa estrategia del caballo de madera, que conduce a la caída de la ciudad de Troya. La historia se sitúa, según la tradición, en la Edad de Bronce tardía, aproximadamente 1200 años antes de Cristo. La Ilíada de Homero, que sirve como base para la película, fue compuesta siglos después del supuesto conflicto y forma parte de una larga tradición oral. La película intenta recrear este mundo con esta estética que mezcla elementos arqueológicos reales con toques estilizados cinematográficamente. También se inspira en parte algunos descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, cuando Heinrich Schliemann identificó el sitio de la antigua Troya en la actual Turquía. Aquiles es el guerrero más famoso y temido de Grecia. Héctor, príncipe de Troya, es defensor de su ciudad y el honor de su familia. Paris, hermano menor de Héctor, su amor por Helena provoca la guerra. Helena, reina de Esparta, su ida con Paris desata el conflicto. Agamenón, ambicioso rey griego que lidera la guerra contra Troya. Menelao, rey de Esparta, es el esposo traicionado que exige venganza. Príamo, rey de Troya, padre de Héctor y Paris. Briseida, sacerdotisa troyana capturada por los griegos. Ella se convierte en el romance de Aquiles. La duración de la guerra. La duración real o supuesta duración del conflicto fue de 10 años aproximadamente, pero la película aborda todo el conflicto en algunas semanas. En segundo lugar, es que la Ilíada nos cuentan hasta los funerales de Héctor, a diferencia de la película que nos muestran todo el conflicto desde inicio de la guerra hasta el saqueo de Troya y la victoria griega. Otro aspecto que diferencia la película con el relato de la Ilíada es que la película omite la participación directa de los dioses en el conflicto, que jugaron un papel esencial en la Ilíada, influyendo de manera directa con el destino de algunos personajes. A su vez, los personajes también presentan alteraciones importantes. Por ejemplo, Aquiles en la película cambia su relación con Briseida, formando un vínculo amoroso entre ella y Aquiles, otorgándole un mayor protagonismo a diferencia de la obra original. Por otra parte, tenemos algunas muertes como la muerte de Menelao, el rey de Esparta, que no muere durante el conflicto de Troya a manos de Héctor, como relata la película, sino mucho después. De la misma manera, su hermano Agamenón, que no muere durante la guerra de Troya a manos de Briseida, sino posteriormente. La muerte de Príamo también sí ocurre en el saqueo de Troya, pero no es Agamenón quien mata al rey troyano, sino que muere a manos de otro personaje. Por último, y no menos importante, tenemos la muerte de Aquiles. En la película muestra que muere en el saqueo de Troya, cuando en realidad muere antes que se construya el caballo de Troya, pero sí concuerda en quién fue su asesino, que fue Paris. Otro aspecto que tenemos que destacar es la relación entre Patroclo y Aquiles, que en la película muestran como una relación de primos, pero, por ejemplo, en la Ilíada lo muestran como una relación amistosa profunda y emocional, o por otra parte lo pueden mostrar como una relación amorosa
llegando a lo erótico. Por lo mencionado, la película intenta conectar emocionalmente con el espectador moderno que puede sentirse más identificado con conflictos humanos que con intervenciones divinas. La película Troya del 2004 buscó ofrecer una versión más realista de los eventos ocurridos en torno a la legendaria ciudad, pero al hacerlo dejó de lado aspectos fundamentales del contexto histórico real. Hoy en día, gracias a la arqueología y sus estudios, como del manual de Spielvogel, notamos múltiples diferencias entre la historia y su adaptación fílmica. En primer lugar, la civilización micénica dominante en Grecia hacia el segundo milenio antes de Cristo era altamente estructurada y compleja. Contaban con palacios fortificados, como los de Micenas, Pilos y Tirinto, donde residían reyes que gobernaban sobre territorios bien organizados. Estos palacios funcionaban como centros administrativos, económicos y militares para cada reino, para registrar tanto su producción y su comercio. Ninguno de estos elementos son vistos en la película, la verdad. No son representados, y los reyes, más que parecer tipo burócratas burocráticos, pues su único aspecto o la única forma en que son reducidos son básicamente a líderes militares, donde su único aspecto visible es la guerra. Y este es, bueno, el único aspecto visto de su cultura, como tal, la guerra. Otra misión importante que se hace en la película es el rol fundamental del mar. Como sabemos, la civilización egea era profundamente marítima. El comercio entre las islas del mar Egeo, la península griega, Creta y Asia Menor era constante, y los recursos que circulaban incluían metales, cerámicas, telas y alimentos. Spielvogel explica que la supremacía marítima, minoica y luego micénica ayudó a expandir su influencia cultural y económica en Troya. Sin embargo, el mar apenas se presenta como un obstáculo que hay que cruzar para hacer la guerra, y no la columna vertebral de toda una civilización, como podemos ver en la película, pues solo es usado como un lugar, o más que nada una forma de transporte para ir de un lugar a otro. También se ignora el carácter ritual, simbólico y político de las guerras en la Edad del Bronce. Los enfrentamientos no eran solo grandes campañas militares, como lo que se muestra en el cine o en el film, sino que podían implicar también diferentes rivalidades locales, o saqueos de palacios o disputas comerciales. Además, la guerra tenía una dimensión ritual vinculada al prestigio y al estatus, no necesariamente solo la conquista total o aniquilación del enemigo. La película reduce como tal toda esta visión, porque en este caso, pues podemos ver que debido a este conflicto que se armó porque pues se robó una princesa, pues se dio todo esto, ¿no? Como tal. Y todo se redució más que nada al básicamente destruir al enemigo, llegar y conquistar y hacernos con la ciudad, cuando en realidad, bueno, cuando en realidad como tal podrían haber otros fines tanto políticos como económicos para Troya, bueno, en la película. El vestuario y la arquitectura también se muestran variados. En Troya los personajes visten con ropas y armaduras inspiradas en modelos clásicos o incluso modernos, muy alejados de lo que usaban los micénicos. Spielberg recuerda que estos pueblos utilizaban armas de bronce y que sus fortalezas estaban construidas con los bloques de piedra ciclopea, en diseños laberínticos para proteger sus tesoros y a sus élites. En la película, estas ciudades parecen limpias, simétricas y casi modernas, con escasa fidelidad a la arquitectura defensiva de la época. Y finalmente, hay una falta total de representación de elementos clave de la cultura material micénica. La escritura, la religión, las relaciones comerciales, el sistema de distribución de recursos, todos esenciales para entender este periodo. Spielowell afirma que los micénicos eran una civilización profundamente jerarquizada, centrada en la figura del rey y sostenida por la redistribución de bienes a través del palacio. Ninguna de estas dinámicas aparece en pantalla como tal. En resumen, o de manera resumida, pues Troy intenta alejarse del mito para presentar una versión más humana del conflicto, ignorando pues algunas cosas que pasaron de verdad en la Edad de Bronce. Y como resultado, pues es una visión un poco empobrecedora, más que nada centrada en la guerra y en los héroes individuales, pero desconecta un poco con el contexto económico, social y político que se encuentra dentro de la realidad. En primer lugar, el millonario prusiano Henry Schliemann quería demostrar que los relatos homéricos tenían una parte de verdad y que la guerra de Troya realmente existió. Por ello emprendió varias expediciones que lo llevaron a encontrar la antigua ciudad de Troya. Para comprobar esto decidió excavar los sitios originales descritos en la epopeya. Micenas, la capital del reino de Agamenón, y por supuesto Troya. Fue capaz de fijar el punto exacto del yacimiento y demostrar que los relatos homéricos tenían una parte de verdad y que la guerra de Troya realmente existió. Los arqueólogos creen que la guerra de Troya pudo ocurrir en el siglo XIII a.C., exactamente
entre 1275 y 1260 a.C. Antes de que fuera calcinada, era una ciudad de ovejas con fábricas rurales que criaba caballos y que se defendía de los invasores mediante sólidas murallas. Estas murallas también se destacan en la película, la cual por la culpa de esta se les complicó la batalla a los griegos. Volviendo con Shilman, el lugar descubierto por él contenía varias ciudades construidas una sobre otra. A través de esto se descubrió 10 niveles de la ciudad de Troya, la cual cada nivel fue una diferente y en diferentes circunstancias. En Troya 6 se produce un gran auge de la ciudad. Posteriormente, en Troya 8 y 9, la fase de ocupación de la Grecia arcaica. Y Troya 10 es la perteneciente al periodo bizantino. Adicionalmente, se piensa que la Gran Guerra de Troya se sitúa en Troya 7. Según Homero, los aqueos consiguieron entrar en la ciudad gracias a la introducción de un comando de guerreros dentro de un gran caballo de madera durante la noche, mientras los troyanos dormían. Los soldados salieron y abrieron las puertas de la ciudad, que les permitía la gran victoria aquea. Igualmente se desarrolla en la película. El caballo en el mundo antiguo estaba ligado al dios Poseidón, el dios del mar y el dios de los terremotos. Sin embargo, no existen datos que nos permitan suponer que Troya 6 fue destruida por la acción humana, sino por un catástrofe natural, como lo evidencian los destrozos de las murallas y de las torres de la ciudadela. Además, un equipo de científicos de las universidades de Aristóteles de Salónica y la turca de Çanakkale llegaron a la conclusión de que Troya fue destruida por un terremoto o por una inundación provocada por un tsunami. Es posible que en el bardo griego utilizase una metáfora para describir la destrucción de la ciudad. Por otra parte, Troya 7 sí presenta muestras de haber sido el escenario de una batalla. Sus fechas coinciden, de forma aproximada, con las que se supone que desarrolló la contienda, pero no presenta las características de las murallas que Homero nos presenta. Entonces nos preguntamos, ¿la Ilíada fusiona recuerdos de ambas ciudades? En realidad no lo sabremos, ya que la Edad Oscura se destaca por una gran cantidad de escasez de fuentes. Además, la Ilíada se escribió luego de 400 años de la batalla, basándose en cantos orales. Aunque la película ocurre en el marco del final de la Edad de Bronce, la destrucción, el caos social y la pérdida del orden político que muestra tiene paralelos con el inicio de la Edad Oscura. Por ejemplo, la escena en la que los aqueos saquean y destruyen completamente la ciudad de Troya simboliza el colapso de una civilización avanzada, como ocurrió con muchas ciudades micénicas hacia el 1200 a.C. La ruina total de Troya puede interpretarse como una representación visual del tipo de destrucción que dio paso a la Edad Oscura, y con eso también hizo que se perdieran los sistemas de escritura como el lineal B. El comercio internacional colapsó, y muchas formas de organización política desaparecieron, llevando a una etapa de aislamiento y decadencia cultural. Otros factores son los personajes presentados en la película: Aquiles, Héctor y Agamedón, reflejando los ideales y valores de una época pasada que sobrevivieron a la tradición oral. Además, la figura de Aquiles, por ejemplo, simboliza el héroe individualista cuya fama y gloria están por encima del bienestar, como cuando Aquiles reta a Héctor en combate individual o cuando desobedece a Agamedón por orgullo. Este tipo de liderazgo también se asocia a los tiempos oscuros, donde los reyes eran más jefes tribales que monarcas institucionados. También en la muerte de figuras como Héctor y Aquiles y el colapso de la monarquía troyana, se muestra una sociedad en descomposición, sin liderazgo ni esperanza clara. Aparte, se refleja en la escena final donde Príamo es asesinado y la ciudad queda en llamas.